noches de sábados, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Hoy, hombre, hay algún escenario de dificultad, no es un día extremadamente difícil, tampoco es un día con enormes sorpresas, pero oiga, que alguien tenga que asomarse a esta pantalla y contarles a ustedes que porque hay un casino de los indios seminolas en Tarragona, en Salou, resulta que eso tumba los presupuestos de el gran genio de la política, Pere Aragonés, y que eso hace que nuestro Pedro Sánchez tenga que romper los papeles de la negociación del presupuesto de España. ¿Cómo? Todavía resuenan los ecos de cuando le decía ese mismo señor, Pedro Sánchez, le decía a Mariano Rajoy, ¿presupuestos o elecciones? Ay, no se puede. Por la boca muere el pez, ya está ahí el dicho para recordármelo. Bueno, vamos a presentar a nuestra mesa de hoy, con la que espero nos podamos ilustrar todos y nos podamos entretener todos, que es el propósito de cualquier programa de televisión. Don Ignacio Hoces, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Javier. Don Ignacio, voy a decirlo deprisa porque tiene un largo currículum, a pesar de su juventud, es una cosa que dices, y de estar ahí en el Congreso. Veo cada uno en el Congreso que, en fin, va corto de lo que usted presume. Abogado, pero abogado, de verdad, ¿eh? Doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Historia y diputado de Vox. Esto es. Pues no lleva usted mala carrera. Bueno, estamos para servir a todos los españoles. He tenido mucho tiempo de estudiar y trabajar. La verdad es que he intentado aprovechar el tiempo. Es algo que mis padres siempre nos han infundido a todos los hermanos, a mí en particular también. Y nada, aquí estamos desde luego ahora como diputado de Vox, con esa responsabilidad. Desde luego que es una gran responsabilidad. Fíjese, yo cojo su currículum y lo comparo con el de Ábalos, que es diputado como usted, sin ofender. Sin ofender, no se me ponga bravo. Y veo aquí, maestro, pero no ejerció nunca. Honoris causa en la Universidad Peruana de San Pedro de Chambote. Digo, bueno, esto sí que es un buen estrambote. Bueno, él ha aprovechado el tiempo para otras lides, para otras cuestiones que yo creo que podremos también comentar. Sí, ¿no? sin duda, tiempo ahora. Bueno, don Julián Salcedo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, perdón. Vaya currículum, ¿eh? Doctor en Ciencias Económicas, abogado, especialista en temas inmobiliarios, secretario del Club Liberal Español. Así es. Y además, todo eso. Y además, pues, persona que sigue la actualidad al milímetro. No solo la política, también la económica, ¿eh? Sí, especialmente la económica. Don Iñaki Ezquerra. Buenas noches. Un pensador que no se escuda, que cuando tiene que hacer política va y la hace, que fundó el Foro de Hermoa y que además es uno de los tipos que más sabe de algunos de los grandes novelistas cuyo placer compartimos, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. Hacemos lo que podemos. Don José Luis Balbás. Buenas noches. Economista, auditor y un hombre que le dedicó pues unos entre 25 y 30 años al Partido Socialista y ahora pues es capaz 5 más de a hacer UCD, 30. abstracción de todo eso. ¿Qué te ha parecido el currículum de Ábalos? Bueno, Ábalos es un superaparachín del PSOE, o sea, desde hace casi 40 años. O sea, ha sido siempre el poder en Valencia. Valencia, Sí. Valencia, provincia y capital. O sea que Claro, pero eso yo, ha sido Y sí que es verdad un poco lo que tú decías, que su relación con Iberoamérica, pues especialmente con Perú, Alan García, con Colombia, con Paraguay, pero con Argentina, con casi todo, Guatemala, con el presidente que fue de Guatemala, Colón. O sea, tiene una fundación fuerte de eso, muy vinculado a la financiación del PSOE, pero también del Ayuntamiento de Valencia, porque la alcaldesa era muy amiga de él, O sea, claro, la alcaldesa del PP, se llevaban bien. Hay que cultivar estas Hay que cosas. cultivar las cosas. Luego, Bueno, luego ya, que... si acaso en la Guardia Civil ya les daremos alguna dirección y tienen que irse para Valencia. Bueno, lo primero de todo y lo más doloroso de la semana, la aprobación de la ley de amnistía. Por supuesto que sí. Aunque nos ha dejado un sabor de boca que no es tan triste como a mí me parecía que iba a ser, porque, hombre, será la única vez en la que un especialista, un funambulista extremo como Pedro Sánchez, se le cae el platillo, se le ha caído el platillo. Porque ha dado la amnistía, pero no la va a poder cobrar en términos de presupuestos generales del Estado. Votos emitidos, 350. Votos sí,
178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Sin sorpresas, la ley de amnistía ha sido aprobada con mayoría absoluta en el Congreso, incluso con el voto de José Luis Ábalos desde el Grupo Mixto. El Gobierno ha culminado así el ataque al Estado de Derecho para blindar a Puigdemont y a los separatistas. La ley borra completamente los delitos de terrorismo, malversación y traición cometidos a lo largo del proceso. Feijóo asegura que la norma no es reconciliación, sino sumisión, y ha criticado la ausencia de Sánchez en el debate. Señores del Gobierno, señores del PSOE, esto no es reconciliación, esto es sumisión. Porque esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos. Me pregunto entonces por qué no habrá querido defender el señor Sánchez esta maravilla. Se lo diré yo, porque hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio. Abascal lo califica de colosal acto de corrupción. Porque el señor Sánchez ha vendido la soberanía de los españoles. Señorías, para los que son señorías, que este Congreso de los Diputados cometa un colosal acto de corrupción, el mayor de toda nuestra democracia. El debate ha sido muy tenso. Patxi López ha defendido a la presidenta Armengol de las acusaciones del PP y ha comenzado así su intervención. Y es inadmisible esa falta de institucionalidad. Es inadmisible que el que aplaude, que el que aparece con nombres y apellidos en un sumario, pida la dimisión de quien ni aparece ni se la espera. La aprobación de la norma ha sido celebrada eufóricamente por Junts y RC, aunque lo de este jueves ha sido simplemente un mero trámite. Los separatistas ya han dejado claro que no pararán hasta la autodeterminación. Això no és un punt i final. Continuem, ara sí, podrem començar a fer política d'igual a igual i el nostre objectiu segueix sent el de la independència del nostre país. No pararem finalitzar l'exercici del dret d'autodeterminació. La ley pasa ahora al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, por lo que retrasará 2 meses su vuelta al Congreso para su aprobación definitiva. Don Ignacio Oces, tú que estabas allí, día... Bueno, pues un día nefasto para todos los españoles que creemos en la unidad, en la solidaridad, en la igualdad de todos los españoles. Fue un día absolutamente nefasto para la historia de España. Lo dijo clarísimamente Santiago Abascal. Es el mayor acto de corrupción de nuestra democracia por muchos aspectos, por muchísimos matices. La amnistía es un acto de legitimación absoluta del golpe de Estado a España en el año 2017. También, por supuesto, legitimando la violencia como forma de hacer política. Es otra de las claras consecuencias de la amnistía y además amnistiando unos delitos gravísimos también contra la unidad de España y la malversación de caudal público. Es decir, que el dinero de todos los españoles que estos destinaron a multitud de facetas absolutamente ilegales e inconstitucionales y contrarias al bien común, el Partido Socialista lo está amnistiando. Y esto es de una gravedad absolutamente extrema. Está vendiendo nuestra soberanía, sin duda, Pedro Sánchez, porque al final un porcentaje muy pequeño de los españoles está condicionando a todos nosotros, y además ese porcentaje tan pequeño es el porcentaje que quiere que a todos los españoles nos vaya mal, que odia a España, que escupen nuestros símbolos y que quieren, por tanto, que a todos los españoles nos vaya lamentablemente mal. Se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, eso es verdad, y ahora se tiene que remitir este texto al Senado. Nosotros lo que queremos es que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, califique, como marca el artículo 36 del reglamento del Senado, pero la inadmita. Y con esa inadmisión pueden suceder una serie de cuestiones. Por un lado, al inadmitirla, que la mande al Congreso de los Diputados diciendo que es flagrantemente inconstitucional, por un lado. Y ahí se cree un conflicto entre órganos constitucionales, un gran conflicto institucional. O por otro lado, simplemente diga que para tramitar esa ley orgánica de amnistía en el Senado es necesario previamente una reforma constitucional porque en nuestro ordenamiento jurídico constitucional no caben las amnistías. Y ese es el contexto que tenemos para la próxima semana. Es decir, si el Partido Popular cree que estamos ante un golpe a la democracia, al Estado de Derecho, la voladura de la separación de poderes, tiene que echarle bemoles,
ganas, ser valiente en consecuencia y así actuar. Julián, de todas maneras lo que me llama la atención es que tanta alforja para ese viaje, porque al final no va a tener presupuesto. Él fue el que rompió esas negociaciones horas después de ser convocadas las elecciones en Cataluña. Bueno, hemos visto, han sido 178 diputados los que han votado a favor de esa ley y yo creo que van a llevar ese estigma durante toda su vida. Van a pasar a la historia no solo el PSOE y Sumar, en concreto mucho más el PSOE, que es el que, digamos, firmó la proposición de ley, pasarán a la historia pues como eso, como los que han traicionado a la patria, el Estado de Derecho. Esta ley no pasa ningún estándar de ningún país democrático. Incluso la propia Comisión de Venecia, el viernes pasado, ayer, se ha manifestado clarísimamente que para que pueda pasar mínimamente un filtro, no vale con la mayoría absoluta que ha obtenido, tendría que haber obtenido una mayoría cualificada, como no puede ser de otra forma, y yo, además, lo he dicho alguna vez, ni tan siquiera mayoría cualificada. Lo que tenía que haber hecho es hacer una modificación de la Constitución siguiendo los pasos previstos en la Constitución para introducirlo, porque es que ni tan siquiera figura la ley de amnistía dentro de la Constitución. Por tanto, se puede decir, como no dice nada, es que es permitida. No, como no dice nada, reforme usted la Constitución y luego la aplica. José Luis Balbás. Bueno, lo de la amnistía es un acto de traición a España absolutamente total. Es un desastre desde el punto de vista político para el PSOE, que fue siempre un partido socialdemócrata hasta la llegada de Sánchez y Zapatero, que no se sabe cuál de los dos era peor, pero en fin, solo comparable con Mariano Rajoy. O sea, en fin, estos tres, los últimos 20 años han sido tremendos para España. Esto ya se han pasado 7 pueblos. Todo el mundo, los fiscales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, se han unido ya en Barcelona para defender el Estado de Derecho español. Totalmente. Entonces, ni las instituciones están. Bueno, han votado 172 a 178, de los cuales 40 votos son comprados. O sea, que esto no tiene ninguna capacitación de diálogo político, ni de superarla. ¿Superar qué? 1.500 tíos vinculados a la extrema derecha catalana de Puigdemont, que eran carlistas o cosas parecidas a esas, y que se les da por 7 votos, más otros 7 del, no sé, algo pequeñito de eso de Esquerra, ahora que se ha quedado un poco el Junqueras también le meten ahí en los 1.500, pero es una amnistía para 1.500 tíos que han estado en la violencia, en el golpe de Estado, en el dinero de los puyoles. Esos son los que se benefician de esa... Y en la malversación. En la malversación de caudales públicos. Claro. O sea, eso es todo absolutamente legal, supongo, que no sé si lo sabe hacer el PP, que es bastante cortito en no dar una, pues con el Senado le bloquearía esto, y luego pues los jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y todas las instituciones españolas que están defendiendo ya el derecho, el Estado de Derecho, lo están defendiendo. Ellos, sin el PP, sin el PSOE, y Vox, que pasa por allí, algo los defiende también. Bueno, nadie más. Entonces, claro, eso... A la mínima que se vaya a llevar cada caso de los 1.500 elementos estos, que estos son golpistas, o sea, es que no es otra cosa, se les lleve a la judicatura como un juicio particular de cada uno de ellos, pues se bloquearía sistemáticamente la ley de amnistía. Además, van a cometer otra ilegalidad, que el gobierno no va a presentar presupuestos. El gobierno de España no va a presentar presupuestos, que lo dice la Constitución, si es obligatorio. Que va a perder, pues claro, probablemente pierda las elecciones vascas. En las catalanas ya no sabe ni con quién va a ir de los dos, si va con Puigdemont, que es extrema derecha pura, o va con Esquerra, que ya no sabe con quién está. Ha votado Esquerra, pero encima ha perdido la votación. Y rápidamente Esquerra ha convocado para que llegue tarde Puigdemont. Entonces, bueno, pues esto, la situación ya política de España es catastrófica para el propio presidente del gobierno. Ya sabes mi tesis sobre el asunto, que es un intento de golpe sin legiones. Le pasa como a Diego de León, o sea, lo mismo, le pasa lo mismo, o sea, es que no tiene ejército. ¿Qué autonomía le queda al gobierno del PSOE? Asturias y un cacho de Asturias, porque no queda más.
Ciudad Real, que esos también han votado, ¿eh? Los de Paje también han votado la Bueno, amnistía, ¿eh? sí, pero eso vete tú a saber el día que toca. Tú ten en cuenta que es 172 a 178 con 4 que cambien de banda, Dios que te vi. Y los 4 pueden ser de extrema izquierda, de extrema derecha o de extremo centro del norte, de la Mancha, del sur o del lateral. O sea, 4 son 4, es la nada. Vamos a ver ahora ese Sánchez que se le cae el platito, ese que da vueltas, que gira, se le ha caído el platito y se ha quedado sin presupuestos. He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes. Es la consecuencia del rechazo de los presupuestos de 2024 en el Parlamento catalán. Aragonés, en TV3, ha afirmado que Sánchez debería agradecer a sus socios de gobierno que no hayan apoyado las cuentas de Cataluña. Como fichas de dominó ha provocado que desde Moncloa den por perdida la aprobación de los presupuestos generales del Estado para este año, pero están trabajando para los de 2025. Sin duda, esto puede alterar el tablero político. No hemos recibido todavía ninguna información ni ninguna instrucción por parte de las fuerzas políticas de Cataluña. Si no fueran posibles, si no pudiéramos presentarlos para el año 24, que como saben hay un tiempo ya limitado porque el año va avanzando, pues yo sí quiero decir que hay un trabajo muy importante preparado para los próximos. La hemeroteca confirma que... O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la Guerra Fría entre el gobierno y su principal socio. Y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones. Lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. En más de una ocasión lo afirmó. Rajoy acabó aprobando el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018. Ese mismo año hubo una moción de censura. Sánchez llegó al poder y el PSOE los asumió, afirmando que era por responsabilidad. En estos últimos años ha habido prórrogas debido a que no ha habido consenso. En febrero de 2019 Sánchez convocó elecciones generales para abril del mismo año, debido a que no tenía la mayoría para aprobar los presupuestos. A día de hoy no hay nada establecido para 2024. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues vamos a hablar un poquito de salud, porque el sábado es el día de la reflexión en torno a la salud. El estrés puede aumentar en un 30% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, episodios cardiovasculares. Y aprovechando que está aquí conmigo don Adolfo Albistur de Protege tu Vida, ¿cómo es eso, que el estrés influye tanto en nuestro cuadro de hacernos propensos a...? Pues mira, porque cuando recibimos algún tipo de tanto alegría como tristeza como estrés, nuestro cuerpo segrega hormonas, ¿no? Hay una hormona que es el cortisol, que es el que se segrega cuando tenemos estrés, y ese cortisol es muy dañino para las arterias, ¿no? Igual que cuando tenemos alegrías, es endorfina, pues es todo lo contrario, ¿no? Y es verdad que químicamente está probado que esas personas que se estresan en esa segregación de esta hormona, digamos, tan peligrosa, pues hace que las arterias se dañen, se puedan estrechar y provoquen una parada cardíaca. Provoquen pues quizás una angina de pecho, un infarto, pero el estrés está casi a la altura de comer comida muy grasa, de tener problemas de azúcar, de sal, de diabetes, en fin, lo típico que se suele decir, ser hipertenso, tal, está en ese mismo rango de preocupación si uno pues sufre de estrés muy a menudo. Sí, está en ese rango y ya no digamos, Xavier, cuando se juntan varias, ¿no? Porque claro, una persona tiene colesterol, claro, pero también se puede estresar, ¿no? Esto siempre va o tiene diabetes y también. Entonces, claro, todo eso es una bomba de relojería que hace que, bueno, que nuestro corazón, que está ahí y que no dice nada, ¿no? Porque normalmente el corazón no duele, o sea... Pero sí que puede ocurrir que ante todas estas circunstancias tengamos un episodio donde hay un estrechamiento, donde hay una obstrucción de entrada de sangre en el corazón, eso provoca un infarto de miocardio, eso provoca una fibrilación ventricular, que es un movimiento que el corazón hace que no es potente para sacar sangre, ya no saca sangre, el cerebro se daña y es ese episodio que ahí ya tenemos que actuar rápidamente porque si no
nos vamos al otro barrio. Entonces, vamos a ver, hay que tener un desfibrilador cerca, efectivamente, donde uno tiene más exposición al estrés, normalmente el centro de trabajo, cada uno sabrá dónde vive, ¿verdad? Pero normalmente el centro de trabajo, donde haces deporte, donde pasas más tiempo al cabo del día, ¿no? Sí, o sea, realmente el desfibrilador donde tiene que estar es en donde estemos más tiempo, porque nunca sabemos cuándo nos va a ocurrir, no nos avisan. Entonces, el 80% de los casos ocurre en nuestro hogar, con lo cual nosotros siempre recomendamos que esté en el hogar, que económicamente se puede permitir la mayoría de los hogares tenerlo, y si no en la comunidad de vecinos, que ante una derrama de nada, o sea, es que no tocan a nada. Igual que tenemos el extintor, tenerlo. Luego, los puestos de trabajo, yo creo que también por conciencia empresarial tienes que tener a los trabajadores, pues bueno, de alguna manera cardioprotegidos. Y luego, cualquier lugar donde se haga deporte, aunque no sea obligatorio, ese sitio tiene que tener un desfibrilador, porque ahí hacemos que el corazón se ponga a muchos más latidos y puede ocurrir lo que es una parada cardíaca que nadie queremos, claro. Esto es fácil de utilizar, no tiene secreto. A ver, es facilísimo porque es que está preparado el de Protege tu Vida para que cualquier persona no sanitaria lo pueda utilizar, y además en muy breve espacio de tiempo, es decir, habla para que no te pongas nervioso, realmente te va a decir que saques unas pegatinas, que las coloques en el pecho de la persona y él ya te va a decir qué hay que hacer. Si evidentemente hay que actuar con corriente, lo va a hacer. Si no estamos ante una parada, es un desvanecimiento por otra circunstancia, nunca va a hacer daño, lo tenemos que tener súper claro. Nosotros cuando vamos a un puesto de trabajo y están los empleados, oye, ¿haré daño a mi compañero? Nunca va a hacer daño, colócalo. No va a actuar, entonces colócalo, va a hacer un electro, va a quedar registrado el electro para que así, cuando venga al servicio de emergencia, puedan ver qué ha ocurrido, pero nunca hacer daño. Pero lo más importante es actuar a tiempo, y para actuar a tiempo tenemos que tenerlo muy cerca y saber que es facilísimo. Y no obstante, Xavier, nosotros vamos a explicarlo, es decir, cuando lleváis el aparato, contáis a los que quieran escucharos, a todo el mundo, si es la comunidad de vecinos, a otro vecino, si es en un hogar, vamos al hogar, a los familiares, y si es un puesto de trabajo, pues también, evidentemente. Bueno, eso aclara muchos prejuicios. Ahora bien, este aparato es muy caro. Mira, el aparato, yo no digo nunca el precio porque prefiero que llamen para que lo pregunten, vale. Pero sí voy a decir una pista. Es más económico que muchos de los móviles que tenemos. Además ahora, con lo que es Más Servido en Cuba y en general en toda la televisión, estamos con un 30% de descuento, que aparte de no ser caro, pues mucho mejor, porque así de esta manera... Si quieren hacerse con un desfibrilador de la marca más testada en el mundo, porque es la más vendida, por lo tanto la que está atendiendo más casos, hay que llamar al 900-730-061. Ese es vuestro número. Es un teléfono gratuito, ahí llamáis, queda la llamada registrada, porque hoy sábado nos vamos a atender y os llamaremos. Entonces os explicamos todo bien, cómo funciona, si lo quieres pagar cómodamente también, y además os vamos a regalar lo que es un tensiómetro. Esto es gratis para vosotros, porque es muy importante medirse la temperatura, la tensión. Y además es que habla, o sea, te va diciendo cómo estás, que es muy importante, porque muchas veces nos podemos dudar. El autoengaño, sí, que muchas veces estoy genial y no estoy tan bien. Bueno, pues esto es gratis, ese 30% de descuento, llamando a ese teléfono que tenéis en pantalla, ese 900-730-061. Pues te agradezco mucho que hayas querido estar un sábado más aquí en el Más se perdió en Cuba. Nos vamos a publicidad. Gracias. Qué emoción. Él ha regalado la amnistía y a la hora de cobrarla no ha podido cobrarla. Iñaki Ezquerra. Sí. Bueno, no va a poder cobrar nada. Quiere decir que ni los presupuestos, luego por otra parte también... las declaraciones que están saliendo del mundo secesionista catalán es que van a reincidir, que quiere decir que también él quiere vender una paz que es una ilusión. En fin, bueno, no sé, a mí me parece todo esto un espectáculo grotesco, un verdadero culebrón, obsceno, porque bueno, todo lo que habéis dicho de la amnistía, pues lo habéis descrito muy bien. Es un alarde de obscenidad y luego además, claro, te llama la atención cómo están sumidos en una falsa euforia, que es una huida hacia adelante, en una permanente verborrea, ¿no?
En fin, yo creo que la amnistía va a ser la tumba política de Sánchez. Es decir, que creo que él no había calculado la cantidad de oposición que se iba a encontrar, no solamente ya en la sociedad española, sino en el cuerpo judicial, los fiscales que habéis citado antes. En fin, hay la Comisión de Venecia, que ha citado Balbás. En fin, la resistencia que se está encontrando a esa verdadera arbitrariedad, que es, como digo, absolutamente obscena, pues yo creo que no lo había calculado y creo que sí puede ser. Creo que Sánchez no es invencible. Y luego, pues claro, esto de los presupuestos. Es que, vamos a ver, quien se acuesta con nacionalistas, pues meao se levanta. O sea, que es que además... es que tampoco se entienden entre ellos. Quiero decir que no es ya que tengas unos socios absolutamente desleales, es que además esos socios están entre ellos peleados y a la vez tú estás peleado dentro del propio gobierno con los que tienes de socios. En fin, me parece que esto es un espectáculo, pues bueno, pues una triste telenovela a la que nos van a someter durante los próximos meses, pero que bueno, que no tiene por qué tener un mal final, será un mal final para ellos, ¿no? Pero luego está una ley como la de amnistía que va a tener un largo recorrido, que el primero, como señalaba Ignacio Océs en el Senado, en fin, vamos, lo que nos espera pues es ir presenciando una vez más y otra vez más ese alarde de euforia absolutamente falso, y luego pues esto que acabamos de ver ahora, que me imagino que es un tema que saldrá, que es el famoso novio de Ayuso, el intento de echar balones fuera y de utilizar los recursos más burdos y rudimentarios para que no se hable del cerco de escándalos en el que el gobierno se halla, ¿no? Julián, el tío que se creía que tenía la llave de los presupuestos y de nunca ha tenido ninguna estancia permanente en Moncloa se ha quedado sin ello. Bueno, yo creo que le han, antes de referirme expresamente a los presupuestos, yo creo que le han tomado el pelo. Primero le tomaron la medida y después le han tomado el pelo los nacionalistas. Es decir, le han sacado todo lo que le podían sacar, no puede dar más. Lo último es el referéndum de autodeterminación, que no puede hacerlo, lo hará. Ya ha hecho la ley de amnistía, que es inconstitucional y ilegal, lo hizo con los indultos, con la malversación. Por tanto, cuanto más tiempo, o todo el tiempo que permanezca en el poder, seguirá haciendo cosas ilegales, inconstitucionales, etcétera, no parará, ¿no? Pero en concreto me quería referir a este tema de que esa afirmación, no vamos a presentar los presupuestos generales del Estado para 2024, ya nos vamos a poner a preparar los de 2025, ¿no? Claro, desde 2018 están digamos, retorciendo y vulnerando sistemáticamente las leyes, y además son capaces, ellos y todos los corifeos mediáticos, de dar un relato que una gran parte de la ciudadanía se cree, ¿no? La forma en que lo han dicho da la impresión como si el gobierno tuviera la facultad de presentar o no los presupuestos. Pero si no es una facultad, es una obligación. Está recogida en el artículo 134 de la Constitución, en la Ley General Presupuestaria, y usted tiene que elaborar los presupuestos, presentarlos antes del 30 de septiembre y que entren en vigor antes del día 1 de enero. Claro, es verdad que existe una prórroga automática de los presupuestos para aquellos supuestos en que por razones, digamos, normales no se puede hacer. Por ejemplo, un gobierno que, digamos, celebre elecciones el día 24 de octubre, no se constituyan las cámaras hasta el día 9 de diciembre, pues matemáticamente, temporalmente, le resulta imposible presentar y aprobar unos presupuestos. No es así en su caso. Hay que recordar que ellos ya venían gobernando, Por tanto, las elecciones fueron el 23 de julio y aunque gobernaban con Podemos, que no es exactamente Sumar, es muy parecido, entonces hay que presumir que como los órganos ministeriales no descansan, da igual cuál sea el gobierno de turno, los presupuestos ya estarían medio preparados, si no terminados, antes de las elecciones del 23 de julio. Es probable que, como pensaban que no iban a gobernar después del 23 de julio, digamos, hayan dejado un margen. Pero, en cualquier caso, era el mismo gobierno. Basta que usted haga 3 o 4 retoques y tal. Y usted tiene, el gobierno, el de turno, en este caso el del Partido Socialista, tiene la obligación legal
de elaborar unos presupuestos y presentarlos a aprobación. Que se los van a tumbar, él sabrá si lo que hace falta es negociar. Claro, si la Cámara no está con usted, no le van a aprobar los presupuestos. ¿Y qué ocurre si la Cámara no le aprueba a usted los presupuestos? Si lo dijo él mismo. Tiene que disolver las Cortes y dimitir. Sabemos que hasta el día 29 de mayo legalmente no puede porque se requiere un plazo de un año, etcétera, lo que todo el mundo sabe. Pues muy bien, pero anuncie usted, oiga, vamos a disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones el 29 de mayo. Mientras tanto, vamos a ser un gobierno de trámite. Le hubiera servido además, perdonad por la extensión, para que no hubieran votado a favor la ley de amnistía. Hubieran dicho, esta es la nuestra, somos un gobierno de trámite, convocamos elecciones, el gobierno que venga que apruebe la amnistía. Una barbaridad, vamos. Barbas. Bueno, el asunto del presupuesto no es que no tenga nombre, es que es ilegal, o sea, es un delito, o sea, que está en la Constitución y tiene que convocar, tiene que presentar un presupuesto al Estado. El gasto de España son aproximadamente 680.000 millones de euros. ¿Cómo que no va a presentar unas cuentas con un gasto de 680.000 millones de euros el señor Sánchez? ¿Pero quién es este para decir que él no presenta unos presupuestos de 680.000 millones de euros que respondemos los españoles? Y él está ahora produciendo una deuda de 15.000 millones de euros al mes. Ya lleva 30.000 millones en enero y febrero. O sea, va a 180.000 millones a diciembre. Pero ¿quién va a avalar esa deuda? ¿Quién le va a prestar a este señor sin gobierno, sin ejército? Porque Diego de León se quedó sin ejército, por eso lo ejecutaron, o sea, no por otra cosa. Por mucho golpe que intentes, si no tienes fuerza, y no tiene fuerza, porque no tiene autonomías, ni capitales de provincias ninguna suya, en toda Andalucía, en todo Castilla y León, si no tiene ningún lado, ni Madrid, ni la Comunidad Valenciana, ni Santander ya tiene, es que nada. Entonces, claro, con eso no se puede gestionar un presupuesto de 180.000 millones con un tal Óscar Puentes que tiene allí, que es el que lleva el que lleva transportes ahora, gente sin ninguna preparación. No te digo la 3 que tiene esa de ecología y medio ambiente, que se llama Rivera, que no se puede ni presentar a las europeas porque ni la conoce nadie y está totalmente desacreditada, con líos, con la agricultura. Bueno, ya no te digo el de agricultura, eso es una cosa desastroso esto. Entonces, claro, el gobierno, para gobernarnos, tiene que tener un presupuesto, si no es que ni tiene legitimidad y tiene que convocar elecciones automáticamente. O sea, uno hay allí que se llama Pere Aragonés, que era hijo de falangistas, nietos y bisnietos y de todos estos, son todas izquierdas, pero una izquierda terrible. ¿Qué izquierda, oye? ¿Sabes? Entonces, estos le ha dicho, oye, Sánchez, que te den, ¿sabes? Pues creo que le ha dicho, le ha convocado para el día 12 de mayo las elecciones, que no sabemos ni qué va a pasar en Cataluña el 12 de mayo. El 18 en el País Vasco, que lo sabe bien Esquerra, que puede ser cualquier cosa. Pero lo más normal es que gane y gobierne Bildu, con un candidato muy bueno, un gran ingeniero, y que tiene unos grandes apellidos. Los 8 son castellanos, tócate los narices, ¿sabes? Ese es el candidato que tiene Bildu, ¿sabes? Y además está súper acreditado. Sin embargo, el del PNV es un primo del hermano que ha sido consejero, presidente de las Cortes, son todos lo mismo, son la misma familia del PNV. Claro, ya solo quedan 270.000 votos, ya son toda familia, ¿sabes? Entonces, claro, esa traslación del poder en Cataluña y en el País Vasco, y esa votación seguida, la del 9 de junio, donde Pedro Sánchez le van a dar una importante y probablemente le quite el único puesto que le podía quedar en la Unión Europea, que ya lo hemos explicado 7 veces, no lo vamos a repetir, que es en el Consejo de Europa, porque el socialismo a lo mejor no gana en ningún país de los 27. O sea, por primera vez en la historia, en ninguno. Entonces, que se rompa el pacto con los populares, y entonces ya no tiene ni vía posible. Entonces ¿esto qué pasa? Que necesitamos un gobierno que nos gobierne. Y esto no gobierna 680.000 millones al año. Y de esos hay que responder. Es lo que dice la Constitución española. Hay que responder. Y si no sabes gestionar eso, vete a tu casa. Si no sabes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que no me negarán es que el Congreso está calentito, porque el presidente del Gobierno ha decidido empezar a extender o a lanzar el boomerang a unos y a otros, a Ayuso, pero no solo a Ayuso, a Feijóo también, pero, en fin, dar explicaciones, ni una, de lo de su mujer, de lo de su Ábalos, de lo de su partido, de lo de Koldo. De eso, nada, no abre la boca. Como le dijo el otro día el más Feijóo, importante,
Víctor no Aldama. creo que esto le esté gustando a tu mujer en casa. Lo de tu mujer no lo dijo. No creo que esté gustando esto en su casa, que es lo que dice un cobardica cuando no se atreve a hablar de las cosas claramente. Sí, su mujer, Begoña, la que hacía cosas con los de Europa y con Víctor Aldama, pero habla más claro, no seas místico, Feijóo. Bueno, vamos a ver ese choque frontal. Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente, dé explicaciones, sinceramente dé la cara. Díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción. Hace 2 semanas se lo dije, el Gobierno de España lo que está haciendo es colaborar con la justicia, es rendir cuentas ante estas Cortes Generales creando una comisión de investigación. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Señoría, más claro que nada. Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy pues alto cargo de, no sé, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, pues desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Hay que reconocer que algunas cosas Sánchez las sabe hacer muy bien, sobre todo si pues está con pardillos, entonces las hace mejor que bien. Esto hay que oírlo con calma porque demuestra algunas cosas que luego os cuento. Vamos a oír completo el chorreo de información a propósito de los encuentros de hace 30 años de Alberto Núñez Feijóo con el narco Marcial Dorado. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy pues alto cargo de, no sé, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años pues desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que durante 5 años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal, incluso viajo a Andorra, donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico, pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Y usted, con ese historial, ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. Y el otro de sacarlo de Begoña, pues quizás otro día. Hemos visto a los 2 tíos más votados de la política española en un espectáculo repugnante. Repugnante que en el lado de Pedro Sánchez han perdido un tiempito buscando cuánto blanqueó Marcial Dorado en Andorra. Nadie había publicado nunca que hubieran sido 21 millones de los francos de antes. Mira si se lo sabe bien. Se lo sabe bien porque hay 10 tíos en la Moncloa dedicados a levantar a ver qué se sabe de todo este rollo para frotárselo por la carita a Alberto Núñez Feijóo. Ya veremos si se achanta o no se achanta. Ya lo veremos. Lo tiene complicado para achantarse. Pero evidentemente hemos visto cómo se las gastan el uno y el otro. Y yo tengo mucho interés en que vean el siguiente encontronazo de Sánchez, esta vez con Santiago Abascal. De millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Koldo. Porque es del libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido. Y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió. Y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del gobierno. La presidenta del gobierno está ahí arriba. Se llama Míriam Nogueras, de Junts. Siempre plantea las 3 soluciones para España, ¿no?, que viene sistemáticamente realizando en sus preguntas, ¿no? Una es ilegalizar los partidos políticos que apoyan a este gobierno. La segunda es mi inhabilitación, en eso lo comparte con el Partido Popular, según infiere de su pregunta. O finalmente, bueno, usted incluso lo ha llegado a decir en algún medio de comunicación internacional, colgarme por los pies. Bueno, afortunadamente ninguna de las 3 es compatible con la democracia.
Y eso es lo que tiene la democracia, señora Abascal, que cuentan los votos, no las bravuconadas que usted pueda proferir desde su escaño. Eso es técnicamente una falsedad, porque hay muchos países, algunos tan cercanos como Portugal, en cuya constitución todos los partidos que quieren secesionarse de la República son ilegales. También está Alemania. Alemania. Italia. ¿Y estos entonces, señor presidente del gobierno, no son democracias? Esto es lo que a usted le convenga, cuando a usted le convenga. Es usted un trilero, si acaso. Con permiso, ¿verdad? Iñaki. Sí. No, el hecho de todas maneras, el propósito de la ronda es que entremos en el debate de Marcial Dorado, de las amenazas, de todo esto que pretende Pedro Sánchez. Sí, el echar balones fuera en una situación de cerco, como se encuentra en este momento Pedro Sánchez, pues resulta, claro, es que es hasta grotesco, vamos a ver, el novio de Ayuso. O sea, está apelando a un noviazgo. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora, para tener relaciones sentimentales, vamos a tener que pedir un certificado de penales a la posible... De penales, no sé, fiscal, parece. A la posible candidato, no sé, también, claro, es que hemos pasado de no deudas con Hacienda, hemos pasado de la ley del solo sí es sí, o sea, casi con certificado, a esto, ahora a pedir, pues no sé, a este paso habrá que pedir también una documentación de los estatutos de limpieza de sangre, en fin, ya para poder, ya digo, iniciar una relación sentimental con alguien. Apela al noviazgo y luego en el caso de la invocación del famoso capo gallego, apela a la amistad. Es decir, que, bueno, pues no sé, tener un amigo, haber tenido una amistad o una relación, la que sea, con un personaje del narcotráfico, pues no es lo mejor, evidentemente, pero es que cuando se acusa a alguien tiene que ser sobre algo tangible, es decir, que hizo negocios con esta persona, no. Lo que hay es una foto que se barajó. Bueno, en fin, yo siempre digo, en el País Vasco, si nos ponemos a buscar fotos de políticos junto a los que fueron o luego serían etarras o se demostraría que lo fueran, vamos, quiero decir que ahí no se salvaba nadie, porque además es que claro, es que Josu Tarnera estuvo en el propio Parlamento de Vitoria, ahí sentadito. Entonces, quiero decir que apelar, ir detrás de los amigos que alguien ha tenido o de un noviazgo, claro, pues ya que vamos a apelar también. El portero de Ayuso que no pagó una multa de tráfico, y esto ya demuestra que hay una trama criminal de impago, en fin, en la que está mezclada. Bueno, a mí, perdón, pero me recuerda un chiste que había de alguien que dice, que le está llamando a otro, dice, canalla, has matado, has robado, has asesinado, eres un canalla, has secuestrado, y el otro dice, y tú, gafotas. O sea, ese es el argumento que están manejando en este momento Pedro Sánchez, es de chiste, o sea, ir buscando, y además, bueno, me estaba llamando la atención la cara de satisfacción de María Jesús Montero, que estaba al lado, ahí como diciendo, bueno, cuando ella acaba de cometer un delito flagrante, que es ir a acosar a un ciudadano por unas cuentas que tiene pendientes con Hacienda. Vamos a ver, pero es que estamos en un país en el que, ante un caso de asesinato múltiple, la prensa informa con iniciales del presunto asesino. Estamos en un país en el que uno va a una clínica a visitar a un amigo y pregunta por la habitación de dónde se encuentra y le dicen que no se tajantemente le niegan el dato ese porque le dicen que hay una ley de protección de datos. Entonces, claro, en un país en el que vivimos continuamente, ya digo, en operaciones tan cotidianas como esa, preguntar eso, ¿dónde está la habitación de un amigo mío que quiero visitar? Y resulta que es que tenemos un gobierno que es que se dedica a señalar a un ciudadano, a dar todos los datos del fiscales, en fin, y además dar por hecho cuando ni ha habido un juicio por medio todavía. En fin, a mí me parece esto, vamos, asistimos a un cúmulo de disparates diario, y bueno, pues lo único que nos queda es señalarlo, levantar acta de ello,
Bueno, luego hablaremos de Ayuso, del novio, de los datos y de lo que queráis. Pero ahora estábamos en la operación de Sánchez, que tiene un propósito. A este le paro yo ahora. Y le paro sacándole lo del narco. Y pongo a 10 tíos a investigarlo a fondo y le reprocho un blanqueo insólito y desconocido de una cosa que pasó hace 30 años. Es que no se entiende cómo no contesta al mismo nivel que le ataca a Pedro Sánchez. O sea, eso es desigual, la batalla, es desigual. Desde luego es un tema de hace 30 años, cuando habla de 21 millones de francos franceses, pues no sabemos si es antes de la conversión de 1,25, de 1,25. Si eran viejos o nuevos. Viejos o nuevos, pero además no era del presidente, entonces no era ni el presidente de Galicia ni cosa que se le apareciera. Entonces, pues, iba con él, lo que fuera. No obstante, sí que está prescrito, porque con 30 años, ya me contarás tú. Es amnistiable. Entonces, claro, el disparar contra un tema tan grave como el de Air Europa, que son 1.100 millones por un lado, de los cuales se incluyen 715 millones de euros, que eran del Estado y eran Next Generation. Y ya la Fiscalía Europea, que también tiene un tribunal de cuentas, hay 3 órganos de control, en los 3 ya está estudiándose esa operación. Entonces, ahí van a inspeccionar y probablemente pidan la devolución de los 715 millones. Como ya Baleares ha devuelto no 3,7, 8 millones de euros por utilizarlo un gasto que es corriente, como unas mascarillas, unos zapatos, o lo que tú quieras. Pues eso lo han tenido que devolver. Han devuelto los 8 millones con lo que supone al Estado y la imagen que estamos teniendo. Nosotros solo hemos recibido 37.000 millones de euros sobre 140.000, Italia va por 70.000, másticamente con nuestro importe. Pues como no se fía de nosotros ni Dios, no tenemos financiación. Por eso los 15.000 millones al mes de deuda. Una cosa es la mala gestión de este asunto. En cuanto a la inspección del novio, del primo... Te termino. Eso lo termino. Descomponéis el plan del programa. Luego iremos al novio... Seguimos con lo de... Bueno, sí, o sea, pero no dejan de ser más pequeños bombardeos. O sea, estos son bombardeos. Vamos al bombardeo de Dorado, ¿sabes? Dorado. Además de que no era cargo público, no se sabe cuál es el delito del señor Feijóo en ese momento, pues sí, como muchos estarían correos por allí, llegaría por correos, o sea, pues hace 30 años es donde estaba él, ya era gobierno PP, sí, era gobierno PP, era el primero de Mariano Rajoy y le nombra el ministro de Sanidad, que era el que tenía más influencias, primero en Insalud y luego en Correos o al revés, no me acuerdo cuál fue. Eso es lo que él tenía, no hay malversación de fondos públicos, no parece que haya nada ni nada. Lo que yo no veo es cómo no contesta el PP, al menos con el nivel que contesta Vox, que tampoco es muy exagerado, parece más bien de centro-derecha, poco más, o sea, que no es mucho más, pero claro, que conteste con el mismo nivel, porque es de chiste. Oiga, el chiste está en los 1.100 millones de Air Europa, que es el tercer depósito de dinero que han salido de las arcas públicas. El primero, no le discutimos, porque es Adif, vale, son infraestructuras del Estado, y el segundo es Puertos, ¿saben? Y el tercero, Air Europa, que es una empresa que estaba vendida en 500 millones y los hidalgos daban botes, porque iba a pasar a Iberia en el año 18-19 y estaba vendida. Entonces, no, se han inflado a traer dinero, cajas, lo otro, lo que pin, los 715 millones, una partida más hasta 1.100, y hay fotos que las hay, pues de Begoña, con Javier Hidalgo y con el líder, el CEO. El CEO se llama... Víctor Aldama. Víctor Aldama, ese es el CEO. Y ese es el que estaba al día de las cajas, ordenando las cajas. Porque Ábalos estaba allí, pero porque era la autoridad del Ministerio de Fomento. Y no podían dar autorización a autorizar un avión de Venezuela, tal y como estaba Venezuela. ¿Qué llevaba? Cajas, narcos, ¿qué es lo que llevaba? ¿Se sabe? Víctor Aldama sí estaba allí con las cajas, o sea, no sabemos dónde iban las cajas. Y Koldo, que era el que las llevaba. Y Koldo no, era uno más de los que las llevaba. El equipo que llevaba las cajas son los de Víctor Aldama, no te equivoques. Con el comandante de la Guardia Civil. Con el comandante, muy bien, has dado bien. Sí, yo no creo que
que Feijóo debiera de haberle respondido o pagado con la misma moneda, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil. Yo creo que Feijóo bastaría con que le hubiera dicho: atrévase usted, le reto a decir esto mismo fuera de esta Cámara, donde usted ya no está protegido por la inmunidad parlamentaria, y no tengo usted ningún problema. Tal y como usted lo dice, me voy y le denuncio calumnias, difamación, ofensa al honor y probablemente varios delitos más. Ya está, pues ese el camino, es ese. Es que lo que ha hecho el presidente del Gobierno, sea verdad o no sea verdad, tendría que parar, no tengo duda. Suponiendo que hubiera hecho algo Feijóo hace tantos años, esos delitos sí que estarían prescritos, pero no estarían prescritos los hipotéticamente cometidos por el presidente de Gobierno, repito, fuera de la inmunidad parlamentaria, dentro de las puertas de la Cámara, dando una información que probablemente sea eso, difamación, calumnias, ofensas al honor. Ese es el camino, me parece a mí. O contestarle con una estracanada. Supongamos que yo fuera gay y hubiera ido a las saunas de su suegro y hubiera dejado una propina con la cual estudió su mujer. ¿O no se puede decir eso? También, sí. Digo yo, don Ignacio. Bueno, lo que acabamos de ver en las imágenes, para que todos los telespectadores lo sepan, esto se celebró el miércoles y es una sesión de control al Gobierno. ¿Vale? Ese es el principio constitucional. Se somete el Gobierno a control. Y lo que contesta es precisamente reprendiendo a la parte contraria. Yo creo que todos los españoles saben perfectamente, en fin, la amistad del señor Feijóo con este señor. A mí no me gusta, sin duda. Pero desde luego lo que todos los españoles quieren saber ahora mismo es la trama de corrupción del Partido Socialista. Y esto es por lo que se le preguntó. Y lo mínimo que tiene que hacer un gobernante, que se llame así, es establecer las medidas y los controles necesarios para que esto no suceda. Es decir, en el caso que exista alguna carencia en el ordenamiento jurídico para limitar ese tipo de actuaciones corruptas, lo que tiene que hacer es plantear unas alternativas, que es precisamente lo que Vox hizo ese miércoles, también planteando una interpelación urgente a la ministra diciendo qué medidas va a adoptar el Gobierno precisamente para controlar y que no exista corrupción. Existen distintas medidas, se puede fortalecer el Tribunal de Cuentas, la intervención general de la Administración del Estado. Es decir, España tiene, como no puede ser de otra manera, al igual que otros estados parecidos al nuestro, los instrumentos jurídicos que se pueden potenciar para que ese tipo de actitudes no vuelvan a ocurrir. Pero aquí no se habló de eso. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular quisieron realmente sacar a la luz lo que está sucediendo y, por otro lado, establecer medidas de control adecuadas para que ese tipo de actitudes no ocurran. A mí la verdad es que se me cae la cara, vamos, ¿no? Esto es vergonzoso. Y yo le quiero decir a los españoles, en fin, esto se va a terminar. Esta indecencia se tiene que terminar y se va a terminar en nada que Vox llegue al poder. Lo podemos asegurar. Es decir, nosotros sí que seremos implacables totalmente con la corrupción. Cuando exista algún corrupto, que eso evidentemente puede suceder en cualquier formación política, se pueden tomar distintas actitudes. Y la actitud del Partido Socialista es lamentable. No quieren esclarecer los hechos, porque si no, directamente se irían a un juzgado y dirían: yo conozco esto, y caiga quien caiga. Si no habría ningún tipo de problema. Pero están generando la política una indecencia total. Y la verdad es que yo, en fin, siento profundamente que los españoles tengan que vivir esto en vez de políticos que resuelvan los problemas en vez de generarlos. Bueno, antes de irnos a publicidad, quiero alimentar que nos echéis una mano, porque tenéis que entender que hacer esto en esta televisión pues es difícil porque no podemos contar con la publicidad que reparte graciosamente Pedro Sánchez, desde luego, ni queremos, pero contamos con vosotros para que nos echéis una mano. ¿Cómo? Hay 3 modalidades para podernos echar una mano. La primera es hacerse miembro del Club de Amigos del Toro TV. ¿Cómo? Muy fácil, hay que llamar al 916162464 y en 5 minutos está hecho. 2, a lo mejor lo habéis pensado, a lo mejor no. ¿Qué tal si nos hicierais alguna donación? Ahí están los 2 números de cuenta, ahí está la dirección en las redes del Club de Amigos del Toro TV. Las 3 cosas sirven, yo recomiendo hacerle una foto porque el número es muy largo y hay una transferencia de las de toda la vida. Sabiendo que la ley Omnibus a partir de primeros de este año, de enero del 24, establece que lo que nos dierais hipotéticamente como reflexión de esta donación os será reembolsado en la declaración de la renta o en la de sociedades, si es una persona jurídica, el año próximo. Tercera posibilidad, mucho más simple. ¿Qué tal si nos mandáis un SMS al número 28088
con la palabra toro o sin la palabra toro, y eso, amigos, os va a costar 1,20 €. Menos de lo que os costaría invitar a Balbás a tomar un café si os lo encontráis por la calle. Bueno, como vamos a hablar de elecciones en Cataluña, hay uno que tiene aspiraciones de ser presidente de la Generalitat, el socialista, Salvador Illa, el que fue ministro de Sanidad. Lo tiene, vamos, una campaña ahora pronto, que ya están en campaña desde ayer, están en campaña ya, con lo que tiene pendiente el 2.500 millones de haber repartido entre proveedores sanitarios, y ya empiezan a salir algunos por cantidades de un 10%, de empresa dedicada a los yesos, que compró unos respiradores para Salvador Illa y que no llegaron jamás. Y que luego resulta que esos tíos empiezan a comprar chalés con dinero arrugado por valor de 20 millones de pavos. Pues esto será bastante fácil de investigar. Así es que le queda una campaña a Salvador Illa fantástica. José Luis Ábalos y Koldo García, dos nombres que suenan con fuerza, sobre todo en Ferraz. Para la cúpula socialista, ambos están en la diana. Francina Armengol, Ángel Víctor Torres o Begoña Gómez son los otros nombres a los que el PSOE prefiere no acusar y a los que intentan tapar y proteger. A esta lista de protegidos por el socialismo hay que añadir a lo mejor un nombre más, Salvador Illa. Y es que la policía está investigando un sobrecoste de 21 millones de euros en un contrato de respiradores que el exministro adjudicó durante la pandemia. Esta investigación empezó en el año 2020 a raíz de una denuncia de un empresario que participó en la propia adjudicación. En mayo de 2020, en plena desescalada tras el confinamiento, el gobierno adjudicó 36 millones de euros para adquirir 5.000 respiradores. Y como en otros contratos se adjudicó de forma urgente, Hersil fue la empresa a la que se le encargó esta compra. Pero posteriormente el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que depende del Ministerio de Sanidad, incluyó a una segunda empresa, Escribano Mechanical, que actuó como intermediario. ¿Y de dónde viene la sospecha de la policía? Hersil vendía a Escribano cada respirador por 1.724 euros y Escribano se los vendió al gobierno por casi 6.000. Pero a lo mejor el nombre de Hersil le suene de algo, y es que Pedro Sánchez y Salvador Illa visitaron esta empresa en abril de 2020, un mes antes de la adjudicación de este contrato. Pero este no es el único problema que parece que tiene Illa, y es que hay que hablar de una tercera empresa, Hiperín Grupo Empresarial. A esta, especializada en fabricación de yesos, se le encargó 144 respiradores por 3 millones de euros. Ninguno de ellos terminó llegando a España. El pago además se realizó a través de los fondos europeos, motivo por el cual el contrato está en manos de la Fiscalía Europea. ¿Dará Sánchez explicaciones al tener a un ministro más salpicado? ¿Conseguirá ella bordear esta polémica como ha hecho ya Francina Armengol? Los días corren y los presuntos implicados por el caso Koldo cada vez son más. A ver, antes de hablar de Salvador Illa, yo os tengo que mostrar algo. Lo primero que tenéis que saber es que Salvador Illa es filósofo. No como el Colegio de Atenas, no, pero es filósofo. ¿Debe enseñar filosofía? No lo sé. Pero él dice que él es filósofo. Yo tengo que atenerme a eso. Voy a utilizar a don Iñaki Ezquerra, que fue a un colegio de curas cuando era jovencito. Yo también. De religiosos. Y bueno, o de religiosos, de curas, de religiosos, ¿qué más da? No oficiaban misa. No, es verdad, el que es verdad, misa. Tienes razón. Entonces yo también fui a un colegio de religiosos. Hermanos de la Salle. Yo también, mira, el mismo. Sí. Empatamos en eso. ¿Y cómo se nota el sentido del bien y el mal que nos metieron en la chola? Tanto a ti como a mí, como a todos nuestros colegas cosas hubo buenas, ¿eh? Bueno, a lo que vamos. Alguien que dice ser religioso que se considera lo base, creyente, religioso, tal, no puede confundir a un santo con un dios. Alguien que sea filósofo jamás haría eso. ¿Cómo vas a confundir a un santo con un dios? Un santo que lo es, por cierto, en diferentes iglesias de la comunidad católica. San Pancracio. Pero si es que hasta lo dice mal. Escúchenlo. Votaremos el día de San Pancracio. Lo digo, sabe usted que soy creyente. Ayer pues me hicieron llegar una imagen de San Pancracio, porque el día 2 de mayo es el día de San Pancracio, que es el dios, el santo que se invoca cuando se quiere reclamar prosperidad, ¿no? Y bueno, pues es un buen augurio.
Ahí lo dejo. Filósofo que dice que es un dios, que no sabe decir San Pancracio, dice San Pancracio, o no sé cómo. Y que luego se equivocan algo. Es que San Pancracio, querido filósofo, es el santo de la fortuna. No el dios de la fortuna, no, el santo de la fortuna. Y hombre, siendo que lo de Cataluña se ha caído como un castillo de naipes por un casino en Tarragona, me parece de lo más apropiado que las elecciones se hagan el día de San Pancracio. Bueno, estamos en las mascarillas, en lo que queráis, en San Pancracio, en lo que os parezca bien. Bueno, el caso Illa es llamativo porque además, claro, que un hombre que tuvo la gestión que tuvo al frente de Sanidad durante un periodo tan trágico como la pandemia, que ya entonces, ya en aquella época, ya se habló de irregularidades con las mascarillas, bueno, en fin, la gestión que hicieron. La apelación a unos expertos que nunca existieron y que además reconocieron que no existían. En fin, un hombre que tuvo una gestión tan catastrófica en un momento tan trágico para este país, que luego se vendiera como un gran candidato, como un valor en Cataluña, a mí me llamó la atención muchísimo. Es decir, que era un valor en alza. O sea, alguien que tiene una gestión tan desastrosa, resulta que llega allí a Cataluña. Ya esto me indica un extraño electorado. Es decir, que yo creo que es, y lo he escrito además en su día en un libro, hay un momento en el que el populismo llega a un envilecimiento del electorado. Es decir, que ya que se pasa de rosca y entonces ya ni explica nada el gobernante que está metido en la corrupción y en la arbitrariedad y en la demagogia, ya no tiene ninguna necesidad o no ve necesidad de explicar nada y entonces quiere que su propio envilecimiento se extienda al electorado. Es decir, que es un electorado que a sabiendas de lo que tienen, de quién es ese candidato y todos los, vamos a llamarlo entre comillas, valores que representa, aún así le vota. Es decir, que ya esto es una fase avanzada del populismo y una fase de deterioro ético de la propia ciudadanía. Bueno, pues yo creo que eso es lo que representó la candidatura de ella en Cataluña. Y ahora, bueno, pues a ver a dónde llegan. Yo tengo una convicción, es decir, que aunque estemos asistiendo a un permanente culebrón y a una galería de delitos, en España este señor que nos preside hoy no va a acabar en prisión. Es decir, es más, no va a ser ni encausado. Porque en España hay una consigna de que los presidentes de gobierno no tengan que comparecer ante la ley. Creo que su final, y me atrevo a vaticinarlo, será un pacto que se hará que lo hará la propia oposición para que se vaya en un momento determinado a cambio de no ser imputado. Es decir, creo que ese será el final, porque esa es la historia de la democracia española, que está llena de enigmas y de enigmas que nunca se resolvieron. Es decir, que yo, por ejemplo, hemos hablado de Feijóo, y estos días, para echar balones fuera, Pedro Sánchez ha recurrido al 11M. Vamos a ver, y nos ha recordado un capítulo muy triste de la historia de España. Yo me acuerdo que yo me negué, y además públicamente, a apoyar aquella guerra, la Segunda Guerra de Irak. Es más, en aquella época, en aquellos momentos, apoyé alguna campaña en el País Vasco de Antonio Basagoiti, que era el Partido Popular. Tuve a Aznar delante y yo le dije que no estaba con su guerra. Pero eso no quiere decir que pueda dar por bueno lo que ocurrió a partir de las explosiones del 11M y en aquellas elecciones. Aquel queremos saber, me llama la atención aquel lema, queremos saber en unos momentos en los que nadie sabía nada, en los que todas las pistas que se estaban dando eran confusas. Se aprovecharon allí 2 días, 3 días para acosar al gobierno, queremos saber, pero en cuanto se celebraron las elecciones ya nadie quiso saber nada. Es decir, que nadie quiso saber nada hasta el día de hoy, que seguimos sin saberlo los españoles. A mí me llama la atención que cuando alguien como Sánchez está recurriendo a los 300 muertos en aquellas explosiones, no sea capaz Feijóo de decirle, oiga,
queremos saber también qué pasó con las mascarillas, porque estaban cayendo cientos de españoles en la pandemia. Es decir, que unos están jugando de una manera absolutamente vil y además claramente de una manera, vamos, utilizando sofismas. Hemos hablado de filosofía, bueno, pues aquí estos son unos enemigos de la lógica aristotélica declarados, ¿no? Bueno, me parece que habría que cuando se está hablando de las mascarillas, de toda la trama esta de corrupción, habría que estar recordando los muertos que había en este momento en este país. Es decir, que mientras estaban muriéndose la gente, estaban muriéndose personas además que no podían ni ser enterradas y que sus familiares no podían ni verlos, estos señores estaban aquí haciendo negocietes y aprovechándose de esa situación. Creo que cuando estamos hablando de subir el tono, no estamos hablando de que Feijóo lance exabruptos, no. Creo que se trata simplemente de que señale la gravedad dramática de los momentos que se vivieron entonces y de lo que esta gente hizo en aquellos momentos. Bueno, sin duda para mí Salvador Illa ha sido el peor ministro de Sanidad que podemos recordar en la historia de España, sin duda. Es verdad que tuvo que afrontar una situación excepcional como fue la del COVID, que a nadie le hubiera resultado fácil. Esto es cierto, ¿no? Pero no es menos cierto que alguien se puede equivocar al gestionar, incluso alguien como él, que siendo filósofo no tenga ni la menor idea de temas sanitarios y mucho menos de gestión. Que yo supiera, había sido alcalde de un pueblo y cosas por el estilo, una ciudad en Cataluña, ¿no? Pero no tenía más experiencia. No fue mal alcalde. Sí, pero bueno, eso es muy poco para enfrentarse a la gestión de un ministerio como es Sanidad y en una situación crítica como es una pandemia sanitaria, ¿no? Pero lo más grave, independientemente del robo que permitieron o que, digamos, en el que participasen hipotéticamente con las mascarillas, etcétera, es lo que mintieron, lo que él mintió durante aquellas fechas, hablando de la existencia de un comité de expertos que nunca existió, unos informes que nos vendían, que habían sido tal, que nunca se elaboraron, que eso fue lo que nos obligó. Yo no me resigno, no le perdono, ni a él ni al gobierno en completo, a que nos tuvieron confinados sin saber si realmente aquello valía para algo o no. Ya nadie os acordáis que a los mayores, yo entonces era mayor de aquella edad, no me permitían salir a determinada edad. No, usted sale desde las 10 hasta las 12 de la mañana y en casa a las 11. Pero hombre, por favor, ¿y en base a qué? ¿Avalado por qué? Entonces, eso no se lo perdono. Y lo otro, Iñaki, que has dicho, que probablemente la salida del presidente de gobierno al final sea objeto de un pacto en el cual la oposición se ponga de acuerdo. Bueno, yo tampoco me parece que debamos aceptarlo. Yo creo que ha hecho muchas cosas mal y si evidentemente ha cometido lo que sea, ilegalidades, irregularidades, lo que sea, que se someta a los tribunales y si ha cometido alguno... Eso me gustaría, ¿eh? Pero cuando, es que no podemos resignarnos, yo no me resigno. Cuando tenemos un señor y si está limpio de polvo y paja, pues los tribunales le asolverán. Oye, cuando un tío que es yerno de un empresario de prostíbulos y saunas gays tiene dudas sobre qué va primero, si los polvos o los lodos, estamos demostrando que el individuo está muy nervioso. Escuchen. Dejen de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y también la inteligencia de los españoles con su gran mentira. Porque de esos lodos, estos polvos. No, hijo, no. Demuestra ser un ignorante en las dos materias, la de los lodos y la de los polvos. Pero, hombre, coño, si tú lo tienes esto en la familia, pregúntale a tu suegro y te dirá perfectamente en qué orden va una cosa y luego la otra. Bueno, lo de la gestión del 2020, que es los estados de alarma, fueron nefastos, sobre todo en la cantidad de muertos que tuvimos sobre las medias europeas, cerca de 150.000, se calculan, contando mucha gente mayor, que también está en las denuncias, que pues, por falta de cuidados en residencias de ancianos se murieron y sus familiares
denunciaron a la Fiscalía, eso también está articulado porque hay responsables de no tener las mascarillas, de que no lleguen los respiradores, de que no llegan los EPIs a los médicos y a los doctores, que murieron muchos de ellos. O sea, eso como no han sido no sé qué, no se sabe cuándo, y claro, con lo cual han impedido cuidar bien a los enfermos y dedicados al estado de alarma y al estado de llevárselo, porque son dos estados distintos, ¿eh? En concreto, lo del contrato de Illa son 78 millones más todavía de lo que tú dices, son 2.578 millones de euros. Los 78 millones de euros es todo el caso Koldo, más el de Baleares y lo que se ha visto de Canarias juntos. O sea, que solo los 78 eso, los 2.500 ya ni te cuento, ¿eh? Ni te cuento. Sí, muy ahí por Barcelona, Santa Coloma del Gramenet, el Vallés, que de uno de esos pueblos él fue alcalde, un pueblo grandísimo, de 9.000 habitantes o 10.000, vamos, sería un gestor estupendo, pero como mucho le daba la gestión para llevar la mitad del hospital de Ceuta, porque sus funciones eran, como gran ministro que fue de Sanidad, Ceuta y Melilla, ya está, total 700 millones de euros, eso, pero 700 millones de euros no son 2.578 del gran contrato del siglo, porque yo no he visto que en mascarillas se pueda uno gastar estas cantidades. Bueno, respiradores que no llegaron, EPIs que no llegaron, EPIs en cajas con cucarachas, o sea, esto era basura. Estaban vendiendo basura, además de que hubo un contrato de 200 millones que no llegó, otro de 120 que está, si llega ahora en el año 24, está a punto de llegar. Entonces, claro, esto, la gestión del Salvador y ya, además de filósofo, es inventor, porque inventó casos para llevarse la pasta. A mí no me toque usted las narices, este dinero es de los españoles y hubiera evitado muchísimas muertes. Ha sido declarado un nulo los dos estados de alarma. Entonces, hay un grupo de profesionales de la economía y del derecho que consideramos que son nulos los contratos. Porque en España la contratación administrativa dice precalificación y subasta. Eso es lo que dice. Como fueron nulos, estos contratos son nulos. Y la responsabilidad será del que hizo mal el estado de alarma. Porque es que luego ha dicho el Tribunal Supremo. Es que es nulo. Son nulos los contratos. Entonces, el dinero se tendrá que devolver entero. Y los responsables los que sean. Y el cuento de tirar bombas de humo, que si el novio de una prima de una autonomía, con uno que iba en un barco y no pintaba nada, que entonces estaba en correo, que era dorado o era... Mire, vaya a contar la mona a quien sea. Dígame dónde están los 1.100 millones de euros de Air Europa. Y dígame dónde están los 2.578 millones de Illa. Y dígame dónde están los 52 millones del que yo califiqué en un vídeo que he tenido muchísima audiencia, no tanto como el tuyo de esta semana que está en primera página en Periodista Digital, la mitad, pero bueno, que dije que le califiqué de que el caso Koldo, no sé qué era, pintaba menos que una mona. Ahora no, ahora ya pinta menos que un pajarillo. O sea, es que no pinta nada. Cueto 10 millones, dice el juzgado, y Aldama 7,5 millones. Y él, 1,5 millones. Total, 19 millones de euros sobre 52, el 40% prácticamente de comisiones. O sea, pajarillo, porque eso es lo que es. Entonces, claro, son 52 millones, que es menos que el pico del gran contrato del siglo, 2.578 millones. Fíjense en la cifra. Un tal Illa que viene aquí a Madrid con 650 millones de presupuestos de todo su ministerio, que es la nada, porque no tiene ninguna competencia. Las competencias de mascarillas eran de la Junta de Andalucía, de la Junta de Cataluña, de Madrid, de la Comunidad Valenciana y así sucesivamente hasta 17. Esos tenían todas las competencias exclusivas hasta 90.000 millones de euros. 90.000, no 600 millones. Este trató con su gente parar en los aeropuertos lo que traía Madrid o lo que traía Andalucía para no dárselo a los enfermos. Fíjate tú qué bestialidad, con los que murieron solo por esa retención, que venían en aviones que algunos eran de Zara, otros eran de Iberia y que venían de China casi vacíos. O sea, que no, porque allí se llevan mercancía, se trae, bueno, pues lo que sea, lo querían regalar. Y además lo hizo, que yo sepa, el Consejo de Farmacéuticos de España, con las autonomías y comprando a grandes empresas chinas que
se saben, están en todos los papeles, que eran de las 3 o 4 grandes o 5 del mundo y que sí querían vender a España porque ellos nos venden a nosotros, para que lo sepamos, 46 millones de euros al año. Nos venden los chinos. ¿Qué les hubiera costado vender 1.500 millones más? Y nosotros solo les vendemos 7.000, un séptimo con China. Entonces, hay que saber con qué proveedores hubiéramos podido tener y no hemos tenido nada más que a monas que tenían 3.000 euros de capital, vendían yeso o vendían ginebras y hacía 5 años que no habían hecho nada más que una sociedad con 3.000 euros de capital. Ignacio Haces. Muy brevemente, recordar que los estados de alarma fueron declarados inconstitucionales por los recursos de inconstitucionalidad que planteó Vox. Es decir, se suspendieron derechos y libertades fundamentales de forma ilegal, de forma inconstitucional, y fue Vox quien así lo planteó y quien lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. Efectivamente, aprovecharon la pandemia, esa circunstancia de miedo atroz, para, en fin, aprovecharse de una forma pues, con corruptelas. El trinque, podríamos decir. El trinque, podríamos decir. Efectivamente. Por tanto, en fin, la desfachatez y la miseria humana aquí es, vamos, palpable y latente, ¿no? Yo creo también, decíamos, que al final, ¿no?, que estas cosas no se juzgan. Nosotros lo tenemos clarísimo desde Vox. Nosotros estamos en la oposición total y frontal y no vamos a pactar nada con este Partido Socialista y Pedro Sánchez. De tal manera que no sé si la otra oposición, que no parece tal oposición, la del Partido Popular, si llegarán a ese acuerdo, pero por parte de Vox es absolutamente imposible porque queremos ver a Pedro Sánchez y de su gobierno en el banquillo de los acusados, eso sí, con un juicio justo. Bueno, como sé que lo están deseando, como sé que ha salido ya en algunos fragmentos del programa de esta noche, vamos a hablar de lo de la pareja de Ayuso. Lo del novio me parece un poco tierno y de novela romántica del siglo XIX. La pareja. Además, ella es la que habla de cama, no soy yo, Dios me libre. Ella, luego lo van a ver. Antes que nada, ¿alguien sabía algo? Sí. Y aquí estamos dispuestos a demostrarlo. En un programa de La Sexta, Ábalos, que estaba también muy nervioso, se fue de la lengua y demostró que sabía lo del piso de 1 millón de euros, todo lo que hay en torno al reproche a Isabel Díaz Ayuso. Fíjense bien en la fecha. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme. ¿Usted no se ha lucrado? No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí, que vale más de 1 millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87. Y mis vecinos aún casi se extrañan de que siga viviendo ahí. Es decir, el 24 de febrero, este ya exhibía musculatura de mamporrero comandante. El mamporrero comandante ya sabía que había en Chamberí un piso de 1 millón de euros que se había comprado de una forma que, en fin, que... Y bueno, el día que se publica la noticia, lo que pasa es que tuvo mala suerte, porque pasó unas horas antes de que se publicara la noticia. Pues le preguntaban a Marisú Montero, a la ministra de Hacienda, y también sabía. Vamos a oírla. Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido. Se conoce que la ministra tenía un acuerdo con un periódico para que eso se hubiera publicado, pero no se había publicado todavía y eso se puede seguir en horas y en minutos. Cuando se publica, aunque fuera un periódico digital, mejor. ¿Y cuándo hizo ella esas declaraciones? Y si lo hacen, llegarán a una conclusión, que estaban en el cocido todos, probablemente menos Isabel Díaz Ayuso. Bueno, novedades de lo de Isabel Díaz Ayuso y cómo se defiende Isabel Díaz Ayuso. Tienen que escucharla para llegar a la conclusión que yo les propongo, es que lo hizo muy mal. Una nueva guerra se ha abierto entre Moncloa y Sol después de que la Fiscalía denunciara a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal.
Sánchez se ha agarrado a un clavo ardiendo. Le ha venido como anillo al dedo esta denuncia para hacer daño a la presidenta de la Comunidad de Madrid y pedir su dimisión. Que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Ayuso no se ha quedado callada, lo ha calificado de acoso salvaje y ha defendido que el piso es legal, que está hipotecado y que es la agencia tributaria quien le debe 600.000 euros a su pareja. Además, ha recalcado que ella es libre de dormir en la cama de quien considere. Caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular al que le deben casi 600.000 euros, quiero recordar. Temporalmente estoy viviendo acompañando a mi pareja en su domicilio. Él es un particular y puede comprarse la vivienda que le venga en gana y yo tengo derecho a dormir en la cama que considero como persona, que soy libre para hacerlo y no por eso me responsabilizo por nada. Si esa casa está comprada bien, y lo está, ante notario, registrada y, por cierto, hipotecada. Incluso ha instado a Pedro Sánchez a que se relaje y ha dejado entrever que algo muy turbio está pasando en Moncloa. Insisto, que se relaje el presidente del Gobierno, que le veo un tanto nervioso en estos días, y usando el todos somos iguales, probablemente podrá ganar unos días, pero poco más. Algo le sucede para estar así de nervioso. Hemos conocido que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid pagó la deuda de 350.000 euros antes de ser denunciado por la Fiscalía. Así lo publica El Español, aunque el pago no evita el posible delito a Alberto González, ya que la cantidad supera los 120.000 euros por ejercicio. Lo que resulta llamativo es la dignidad con la que en estos momentos está actuando el PSOE, como si el partido no estuviera completamente salpicado por el macrocaso de corrupción que afecta a grandes miembros socialistas y que ya se ha cobrado la cabeza del que fuera ministro de Transportes. El nerviosismo y la intención de Moncloa de desviar la atención del caso Koldo es más que evidente. Casualmente, Hacienda envió a la Fiscalía el informe sobre los datos fiscales del novio de la presidenta el pasado 22 de enero de 2024, justamente el mismo día que el juez pidió la inspección de la trama Koldo. Lo que ocurre en Moncloa está más que claro y en vez de dar explicaciones recurren una vez más al y tú más. ¿Por qué digo humildemente que lo hizo mal Isabel Díaz Ayuso? Porque se metió en berenjenales que nada tienen que ver con su cargo. ¿Qué es eso de decir que no le deben 300, que él no debe 300, sino que a él le deben 600 más los intereses? Uy. Basta, hubiera bastado con salir a la prensa y contarles a los periodistas, miren, yo estoy en contra de las facturas falsas, yo estoy en contra del delito fiscal, me repugna. Es más, a mi pareja, a ese que duerme en mi cama, como ella le gusta decir, por lo que parece, le voy a recomendar que la emprenda contra la agencia tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y la ministra del ramo, la ministra de Hacienda, porque no hay derecho que a un particular le exhiban públicamente cuáles son sus problemillas. Pero ni un centímetro más, Ayuso, porque luego vienen los papeles y si resulta que tu pareja o tu novio, como quieras, ha ido y ha pagado, ha reconocido que es culpable y te ha dejado a ti pues en muy mal lugar. Bueno, quiero yo significarles, la maldad no me va a costar mucho, la maldad intrínseca de la señora María Jesús Montero. ¿Por qué? Porque ella, aparte de dar unos palmotazos como si fuera una de esas focas amaestradas en el circo, cada vez que habla su señorito, solo con su señorito, que aquí no somos ninguno tonto, que nos hemos fijado, Marisú. Aparte de que ella pues es una devota admiradora de Sánchez, tiene muy mala uva. Van a ver a continuación una cosa y luego la van a ver en cámara lenta, para que no haya dudas. Venga, estaba Sánchez arremetiendo contra el Partido Popular, como hace normalmente en eso que supuestamente son las sesiones de control del gobierno. Vamos a verlo. En la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Y en la lucha contra la corrupción. Señala a los diputados del PP y les dice, cuidado, cuidado, ¿qué significa? ¿Que te mando una paralela? ¿No? ¿Qué puede significar si no, verdad? No sé, pero yo creo que es bastante claro. En fin, no sé si tenemos algún enfoque mejor de todo esto. ¿Tenemos algún enfoque mejor? Venga, vamos con él.
en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Y en la lucha contra la corrupción. Lo de siempre, Balbás, lo de siempre. No es ni la primera vez. También lo hacía un tal Cristóbal Montoro, que amenazó globalmente a los periodistas. O como os portéis mal, os voy a investigar. Y que se llevó por delante a alguno de su partido gracias a la información. ¿De dónde sacaba Cristóbal Montoro la información? Pues del mismo sitio que la saca María Jesús Montero. Bueno, la inspección y lo que somos profesionales de la asesoría fiscal consideran en todos ya, y empezando por el exdirector general más famoso de la agencia tributaria, Ruiz Jarabo, que es el caso de inspección más grave e ilegal de la historia de la agencia tributaria. Es textual de antes de ayer, o sea, fue el sábado o el jueves. O sea, desde el jueves. O sea, eso está dicho por todo. Y en los famosos 31 casos de él es juez y es asesor fiscal y es inspector de Hacienda, Eduardo, ¿conoces? Los 31 casos de la agencia tributaria sobre el delito fiscal, ahí el Tribunal Supremo han considerado que en más del 60% de las pruebas que la agencia tributaria presenta, tiene todo el derecho del mundo, han sido nulas y han perdido la propia agencia tributaria. Es decir, que porque la agencia tributaria diga algo, pues podrá pactar los 350.000 euros o los 600.000 o la abuela tal, pero que tiene todo un procedimiento legal por delante en su defensa y que en el caso del famoso manual, es un manual que tenemos los asesores fiscales y economistas y todo esto, es un manual porque es la Biblia. De esos 31 casos son la Biblia, ¿sabes? Se llama así, 31 casos de responsabilidad tributaria, blanqueo de capitales, todo lo que sea penal económico. Pero eso, como es penal económico, la agencia tributaria podrá dar pruebas, pero no es el juez él, no es el juez definitivo. Hay un procedimiento administrativo y económico-administrativo que llega a esos procedimientos. Pero claro, hasta la propia inspección, ya no digamos el tonto del fiscal, que lo ha presentado él, el Ortiz que está ahí, pues no se sabe por qué está, porque le ha mandado a alguien o le manda que yo lo denuncié, pero tú tienes para denunciar nada. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Te las dan a ti o cómo? La agencia tributaria te las da a ti. ¿Pero tú quién eres para que te dé la agencia tributaria? No tiene derechos el contribuyente, que por cierto es Montoro el que fastidió bastante los derechos del contribuyente, ¿eh? Y gran parte destruía mucho la economía española, porque claro, si amedrantan a las pymes, pues hay menos empleo, es lo que hay. Bueno, eso vino después, acuérdate, Balbás, de la hacienda ejemplarizante con Borrell. Ah, con Borrell, sí. Que le daba pero lo de Borrell fue lo de las flores y tal. Sí, pero era Pedro Ruiz. Pero bueno, no estábamos en 680.000 millones de euros de gastos que estamos ahora, ¿eh? Ahora las cifras de recaudación son absolutamente brutales, ¿eh? O sea, que son unas cuantías que en muchos casos dificultan que la actividad económica cree empleo. De hecho, somos el último en empleo de los 27 de la Unión Europea. Lo que diga nadie, pero es que no lo dice nadie. O sea, dice que somos el último, 27 de 27 en empleo. Y eso algo tiene que ver el procedimiento fiscal, porque no se puede agobiar tanto a las pymes porque le sacas del mercado. Es que es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, para terminar lo de la agencia tributaria, esto de la pareja, que yo creo que es pareja más que otra cosa, y que dure lo que dure, será su problema, esto no deja de ser una bomba de humo, igual, para tapar la enorme corrupción que hay en el caso Mascarillas y la responsabilidad legal que hay por las muertes, porque no se podía dar esta gestión a un tal Salvador Illa, porque no era ni suya. Era de las comunidades autónomas y las que están especializadas en gestionar cada año 90.000 millones de euros de sanidad pública y 40.000 aproximadamente de privada. Es decir, 130 y tantos mil millones están en las autónomas. No en uno que vino de un pueblo del Vallés que tenía 8.000 habitantes o 9.000. O sea, y eso ha sido una gestión nefasta con el estado de alarma, conjunto con él, y mira que se dedicaban a no sé qué con la pasta, con las mascarillas, no Julián otra cosa. Salcedo. Los datos de naturaleza tributaria están especialmente protegidos. Total. Y no pueden ser objeto de difusión bajo ningún concepto, salvo con la autorización judicial, y además solamente pueden ser utilizados por la agencia tributaria con fines estrictamente
tributarios, es decir, relacionados con los impuestos, No con ninguna otra finalidad. Políticos. Es que no, pues, bueno, sí, ninguna otra. Solamente para lo que es la tramitación y la liquidación de impuestos, ¿no? Por tanto, la ministra o cualquier otro miembro del gobierno no puede tener acceso a esos datos bajo ningún concepto hasta que no hayan sido objeto de un acta de inspección, el acta de inspección haya adquirido, digamos, naturaleza pública, incluso si va ante un juzgado o con autorización judicial, ¿verdad? Que ha obtenido la ministra, porque lo reveló horas antes, parece que 3 horas antes de que se hiciera público, ojo, igualmente han cometido un delito aquellos medios de comunicación que han difundido la información, haya sido 3 horas antes o 3 horas después. Por supuesto. Y habrá habido algún funcionario de la agencia tributaria que los haya tenido que revelar. No necesariamente. Porque fíjate, tú conoces mejor que yo el procedimiento, pero la agencia tributaria dice 2 delitos, 120.000 por año, dice sí, 2 veces y 2 delitos fiscales. ¿Qué hay que hacer? Paco, saca el modelo que lo mandamos a Fiscalía. Ahí va el expediente a Fiscalía, ¿sí? A partir de ahí, nadie sabe qué o nadie sabe quién. Pero es mucho más perdón, fácil. no te quiero corregir, pero entonces estamos dando por supuesto que en el momento que se difundieron los datos ya se había trasladado por la Fiscalía la denuncia. Puede ser. Eso es lo que yo no tengo claro. Puede Si es ser, así, puede ser. efectivamente, entonces tuvo también que ser un funcionario público que los difundiera, ya fuera de la agencia tributaria Eso sí, por o supuesto. ya sea judicial. Eso ¿no? está claro. Está clarísimo que no puede Bueno, ser una vergüenza. Vamos. yo creo que si queréis seguimos con ello, pero está bastante claro. Ahora, hay un hecho fundamental, que en España, cuando uno paga, reconoce. Está en nuestro ADN. Tal vez sea injusto, no digo que no, pero cuando tú pagas, pues chico, hay muchos futbolistas que han mantenido esto hasta el día de una sentencia favorable. Bien ganado. Y con todo un aireo igualmente injusto que el de la pareja de Ayuso. Y lo han aguantado, Xabi Alonso, por poner un ejemplo. Hay 10. Y al final, los que han ido hasta el final han ganado. No es el caso de algunos otros que han preferido negociar y pagar y todo esto. Caso Messi, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí, a la pobre Isabel Díaz Ayuso, vamos, si esto me pasa a mí, ya te digo yo que el que está conmigo por las noches en la cama, al día siguiente tiene la maleta hecha en el rellano. Porque ir a negociar, ir a pagar, atender ese 351.000 euros, mientras yo estoy dando la cara y diciendo que te deben 600.000 más intereses, digo yo que tiene la cosa bemoles. Iñaki. Bueno, es que, a ver, esto tiene una repercusión tan grave. O sea, que un gobierno, esto es de república bananera, como se dice, o sea, que un gobierno vaya por un ciudadano, o sea, que toda la máquina, lo que es la máquina de un Estado, se ponga a perseguir a un ciudadano, que además ya tenemos antecedentes, bueno, cuando las amenazas que lanzó Pedro Sánchez a Ferrovial, porque a la que, por cierto, le están haciendo una inspección fiscal de 6 años. Claro, es que, vamos a ver, o sea, poner la máquina del Estado a perseguir a alguien. Claro, y además es que lo que estás diciendo de la maleta del novio de Ayuso, de la pareja o lo que quieras, o sea, es que, a ver, aquí hay una operación para condenar a la pobre Ayuso al celibato. Es decir, que a ver quién se acerca a ella, a ver quién se pone a ligar con ella, si sabes la que te va a caer. O sea, entonces, claro, es que esto es una operación criminal y además, pues no sé, ya no sé si diseñada por no sé, si tiene alguna trascendencia metafísica, ya digo, el impedir que la pobre Ayuso peque, en fin, y comparta cama con quien le dé la gana. Es que, estoy bromeando, pero es que es muy grave. O sea, ir a perseguir, o sea, el que se le acerque a Ayuso, el que le guiñe un ojo, lo tiene claro, con un gobierno que se dedica a espiar a los ciudadanos. Pero es que estamos en una época, de verdad, en este país delirante. No sé. Julián, de todas maneras, has hecho bien en recordármelo porque no me acordaba. Cuando habla Ayuso de lo de la cama, probablemente está haciendo una ironía política sobre lo que dijo Irene Montero. Yo me meto en la cama con quien quiera. Y el error que comentabas, Javier, que es verdad que ahí se mete a defender a su pareja, pero bueno, yo creo, yo
disculparía por amor. O sea, que, no. O sea, vamos a ver, es que ya no tiene por qué saber cuáles son las cuentas de su pareja. Quiero decir, un político está obligado a discernir entre lo que son sus explicaciones bueno, públicas, que como digo que cargo cometió un error. político, después de una reunión de gobierno de la Comunidad de Madrid, tienes que salir y ocupar tu papel institucional, aunque te duela, que no puedes entrar en consideraciones pero que no es su cónyuge. de lo que pasa Quiero en tu decir casa. que tú no tienes por qué saber, estás teniendo una relación con alguien que todavía, con el que no tienes un certificado legal de unión, no es tu cónyuge, entonces tampoco tienes por qué saberlo. Y sin embargo, y volviendo al tema de Pedro Sánchez, es que su cónyuge, efectivamente, no solamente está el asunto este turbio de Europa y de que por un lado, de la cual recibe financiación y luego es rescatada, como es rescatada, y con el voto de Pedro Sánchez, con lo cual claramente hay un conflicto, yo diría, matrimonial y presidencial de intereses. Las dos cosas. Pero es que además de eso, es que esta señora está dirigiendo una cátedra en la Complutense con sus consiguientes cursillos y cursos universitarios sin tener una titulación. Pero esto es una ilegalidad flagrante, o sea, y sin embargo nadie dice nada y no se acaba y no se pone fin a esa arbitrariedad. Es que cualquiera que quiere dirigir un curso de verano o lo que fuera tiene que tener una titulación. Entonces, ¿a qué viene saltarse todo esto? Saltarse la legalidad de la manera más olímpica y flagrante. En cuanto al tema fiscal, los que alguna vez nos hemos dedicado a temas de fiscalidad, sabemos, algún día conoceremos todo el expediente porque ahora mismo yo he dicho, no sé si la Fiscalía había presentado ya la denuncia ante estas circunstancias, pero todos sabemos que hay una regla de oro, ¿verdad, Balbar? Nadie paga si no firma simultáneamente un acta de conformidad. O nadie paga si no ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Esta es la primera regla que todo el mundo sabe, pues es que si no, no vale nada. Y en cuanto a lo otro que tú estás diciendo ahora mismo, pues bueno, efectivamente, prefiero no meterme en ello. Ignacio. No, yo personalmente creo que Isabel se equivoca al dar explicaciones de una cuestión de su novio. Yo creo que al final, si su novio tiene cuestiones pendientes con Hacienda, es el novio realmente el que tiene que comentar los asuntos, el que tiene que decirlos, el que tiene que explicarlo y, por supuesto, ahí los inspectores de Hacienda, con todo el procedimiento establecido, al final dictar la resolución correspondiente y oportuna y, en su caso, también un tribunal. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista político se equivoca. Lo que pasa es que es verdad que también se ve efectivamente a la izquierda muy escocida, ¿no? Está ahora mismo, en fin, ¿no?, buscando presas como puede, básicamente por tapar su corrupción. Es decir, estamos hablando del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, cuando aquí el Estado es absolutamente, y los poderes públicos, implacables con todos los ciudadanos, desde el punto de vista fiscal y también en otros tipos de órdenes de la vida, ¿no?, de la vida colectiva. Eso sí, a excepción de los sediciosos, de los malversadores y, por supuesto, también de los violadores. Aquí hemos visto cómo se han aprobado leyes que han soltado a violadores, y aquí nadie ha dimitido, y el Partido Socialista y el Gobierno no ha querido hablar mucho de eso, a pesar de que Vox en su momento dijo que lo que estaban aprobando era una verdadera barbaridad y que iba a traer estas consecuencias, pero como siempre no quisieron escuchar. Es decir, el Partido Socialista está en la inopia, estamos viviendo un momento político absolutamente catastrófico, parece apocalíptico, sin duda alguna que lo parece, pero también hay que dar esperanza a los españoles, ¿no? De todas formas, que al final se está hablando del novio de Isabel Díaz Ayuso y no de las cuestiones trascendentales, nucleares, que corresponden a la nación, pues habla efectivamente de lo que quiere que nos manifestemos el Partido Socialista y el Gobierno y no el resto de la sociedad española. Sí, pero permíteme, Ignacio, hay que ver cómo aprovechan el tiempo, Incluso en la peor época vivida por España en un siglo, ellos trocotró. Que además hay una cosa, miren, vamos a ser claros y sinceros. Esto es pues el patio de monipodio que tiene montado Ábalos ahí en el ministerio el más jugoso de todos los de España, ¿verdad? El antiguo de Fomento, luego de Transporte. No, bien, no. Cuando el vasito de la corrupción chiquitín que tienen allí, el Cueto y el otro y el tal, que sí, que está muy mal, que tienen que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel. Ahora bien, cuando esto implica compras del Ministerio de Sanidad en pandemia, estamos en otro escenario. Porque el Ministerio de Sanidad en pandemia, que por eso va ahí a las elecciones catalanas, porque salía cada día en televisión
Algunos días con generales y otros días sin generales. Y con aquel doctor apayasado que teníamos que tanta pena nos trajo. La cuestión es que el ministro de Sanidad en la pandemia estaba entre presidente del gobierno y presidente del Consejo de Administración del Cielo. Sí, ¿eh? Era mucho más que un ministro de cualquier cosa o un vicepresidente con 600 millones de presupuesto. O un presidente del gobierno. Así es que a cuando le cuelan unos respiradores que nadie trae, que nadie reclama y que los encarga una empresa de yesos, esto es lo que nos tiene que demostrar a nosotros que tenemos cierta experiencia en observar la corrupción del Partido Socialista, que esto era un tema mayor. Aquí estaban implicados otros y luego empezamos a conocer que resulta que el propio Pedro Sánchez había llamado a Xi Jinping para facilitar que algunas empresas chinas le vendieran a los intermediarios de la trama y otros. Porque, claro, es un favor que me tienes que hacer y todas esas cosas. Tremendo, tremendo. Bueno, por zanjar lo de Isabel Díaz Ayuso, y luego hablamos de lo que queráis, pero por zanjar lo de Isabel Díaz Ayuso, cuidadín, porque podemos pasar del caso Ayuso al caso Montero, y eso puede ser en horas. No, pero si él... El gobierno ha tratado de lanzar una bomba de humo que oculte el caso Koldo, pero le ha salido rana. El supuesto caso Ayuso se ha convertido en el caso Montero. La ministra metió la pata al señalar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por un presunto delito, según había leído supuestamente en los medios de comunicación. Si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas. La ministra lanzó estas acusaciones 4 horas antes de que el medio, eldiario.es, lo publicara. Es decir, la propia agencia tributaria filtró esos datos a la ministra para que atacara a un adversario político. Es preciso recordar que el procedimiento de la agencia tributaria pasa por una investigación completa previa de la supuesta conducta fraudulenta y hasta que no hay indicios claros no se produce la denuncia pública. En este caso, el ansia partidista de Montero le ha llevado a acusar sin fundamento. Estas acciones de la ministra rompen con las reglas de la agencia tributaria, que está obligada a mantener la confidencialidad de la información que maneja y a utilizarla adecuadamente. La filtración de la información a la ministra supuso una falta muy grave, según dispone la Ley General Tributaria. De tal forma, es obligación de la agencia tributaria depurar responsabilidades por la filtración interna primero y luego por haber hecho esta información pública. La conducta de Montero puede ser también constitutiva de un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, cuyas penas no son baladíes: multa de 12 a 18 meses e inhabilitación para empleo público de 1 a 3 años. Además, en el caso de un particular, la pena es de 2 a 4 años de cárcel. La ministra Montero, al darse cuenta de su error, niega haber proferido dichas acusaciones. Yo no he dicho nada, o sea, ha sido... Que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre No, absolutamente ninguna. Al gobierno le ha salido el tiro por la culata. Bueno, además a eso se le pueden añadir algunos aditivos. Por ejemplo, oiga, es que la escabechina que ha hecho la señora Montero en la Agencia Tributaria de Zaragoza... 6 a la calle. 6, ¿eh? 6. 6 a la calle. Algún día, cuando acabemos con este gobierno, mucha gente de las administraciones públicas va a tener que pasar por aquí, ya cuando se sientan seguros, a contar el esfuerzo que hizo, lo que arriesgó, lo que sufrió, las presiones y las putadas que le llegaron a hacer por haber ido... Por cierto, que me han contado que van muchos a la investigadora de la Guardia Civil del asunto Ábalos, van muchos funcionarios, ¿eh? No sé si han ido juntos o de uno en uno, creo que de uno en uno. Bueno, lo que está claro es que si cazan al filtrador, que será un funcionario inicial, se supone, o jefe de los funcionarios, muy arriba, es pena de cárcel, ¿eh? O sea, directamente es un penal. O sea, y además con responsabilidades muy serias. Si es funcionario público, se le acabó su carrera política, su carrera pública. Y si la filtración tiene objetos políticos, más grave todavía. Es un agravante del asunto. Entonces, claro, los inspectores de Hacienda están perplejos porque eso no se le ocurre a nadie, porque se la juegan. De hecho, la ministra... Montero, la semana anterior o la anterior, hace 10 o 15 días, echó al jefe de la inspección
simplemente porque había tramitado lo que venía de la investigación de Zaragoza, creo que era Murillo, creo que era el inspector, que era un inspector de izquierdas, o sea, bueno, es igual. Él se lo da a su jefe, que es el inspector jefe tal, y él se lo manda a la Audiencia Nacional, y entonces el juez Moreno es el que instruye el famoso procedimiento Koldo, 52 millones, que es la propina de un día de Salvadorilla, más o menos, una semana. Vamos a dejar una propina de una semana. Entonces, claro, el que ya eso se haya ocurrido así, que cese la ministra ha cesado al jefe de la inspección por mandar a la Fiscalía 2 de instrucción de la Audiencia Nacional el expediente Koldo, el que pinta menos que un mono, pues ese. Y ese al inspector jefe le echa de la inspección, le quita con los otros 6 de Zaragoza. Otra razón Ella, más. alucinante en colores, tío. Otra razón más para entender sí, que esto no es el problema de Ábalos ni el problema de Koldo. Esto es un problema de las alturas. No, pero no tengo ninguna duda. No le cesa al inspector jefe por enviar eso, le cesa por cumplir con su obligación. Con su deber, claro. Porque si no hubiera cumplido con su obligación, hubiera incurrido él en un delito. Pero en contra de los intereses de Moncloa y del Ministerio de Hacienda. Eso es. Entonces, claro, es tan burdo que no nos debemos dejar. Esto, que Ignacio, no nos deje. pasa porque hemos consentido una colonización absoluta de este país en todos los sí, rincones. pero independientemente de todo, ya la gente no escucha las televisiones tan compradas y tan lameculos que hay. Entonces ya la gente se entera mucho del tema, se está enterando mucho. Y entonces lo que no podemos es jugar bombas de humo con esto que son, bueno, pues cosas que sí que tendrá responsabilidad el que filtró, el filtrante de lo del auto del novio o de lo que sea, ese tiene una responsabilidad y que le metan mano lo que le tenga que meter. Pero no dejemos de perder la pista del dinero de las mascarillas. Los 2.600 millones, ¿dónde están? Eso es lo que tenemos que tener. Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí a pesar de que lo estábamos pasando fenomenal. Eso sí, les esperamos el próximo sábado, sí, a las 10:30 de la noche, por supuesto. Aquí estaremos pendientes de ustedes para animar la velada del sábado por la noche. Hasta entonces, que pasen un buen fin de semana en lo que queda.